Muy bien, hermanos, les voy a invitar que por favor tengan la amabilidad de acompañarme en su Biblia, por favor, al libro de Hechos, capítulo 9. Vamos a continuar el día de hoy la serie ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? Al pensar acerca de la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, su gran deseo, hermano, debe ser conocer la voluntad de Dios. Su gran deleite debe ser no solamente conocer, pero hacer esa voluntad. Su gran peligro, hermano, en su vida y en mi vida es negarse a hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Nada está bien para usted o para mí si no es la voluntad de Dios. Si tuvieras la oportunidad de preguntar a Jesús cara a cara, ¿qué preguntarías? Bueno, justo estuvimos comenzando la semana anterior esta serie del libro de Hechos capítulo 9 y vimos el ejemplo de un hombre que pudo conocer cara a cara la voluntad del Señor, la voluntad de Jesús. Y ese hombre se llama Saulo. Vimos que él planteó dos preguntas en Hechos capítulo 9. Preguntó, ¿quién eres, Señor? Y también hizo la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y en torno a esas dos preguntas podemos ver no solamente la vida del apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo, sino también para nosotros poder tener algunas aplicaciones de cómo discernir, cómo conocer y también cómo vivir la voluntad de Dios. Estuvimos viendo en primer lugar la semana pasada, y para los que no estuvieron, quiero hacer un pequeño resumen, bien resumido para que no perdamos, no retoquemos lo mismo que ya hemos conversado, pero en primer lugar vimos que uno de los principios que nos muestra la Biblia es que Dios promete guiarnos a su voluntad. No solo fue una promesa para Saulo, sino que también vemos la misma idea en la Biblia para ti y para mí una y otra vez. Hablamos de algunos conceptos que a veces se malentienden acerca de la voluntad de Dios. Por ejemplo, algunos no comprenden la voluntad soberana de Dios. No sabemos que tenemos un Dios soberano y a veces eso en la mente de algunos puede entrar en conflicto pensando que Dios va a forzarte a hacer su voluntad. Pero vimos de la semana pasada que no fue así. Más bien hay un tipo de voluntad soberana del Señor que Él va a cumplir, estemos nosotros de acuerdo o no. Pero también en la Biblia vemos la voluntad general, en segundo lugar, de Dios. Es esta voluntad, pero que todos conocemos, o por lo menos todos deberíamos conocer, que está claro en la Biblia. Dios desea que hagamos elecciones sabias y hemos visto que la voluntad de Dios no está oculta. Más bien está clara en la palabra. Vimos varios pasajes en la Biblia donde decía la misma Biblia, esta es la voluntad de Dios. Bueno, esto es lo que yo quiero, dice el Señor. Y tú puedes, al leer la Biblia, conocer claramente cuál es la voluntad general para cada ser humano. Por ejemplo, Dios quiere que todo ser humano pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Él espera que tú y yo podamos compartir el Evangelio. Es parte de la voluntad general de Dios. Es parte de la voluntad general de Dios que vivamos en santificación. Es parte de la voluntad de Dios que nosotros podamos orar en todo lugar, en todo tiempo, dependiendo de Él. Y así puedes encontrar muchos textos en la Biblia, la voluntad soberana, la voluntad general, pero también Dios tiene una voluntad personal para ti y para mí. Sabemos que como hijos de Dios nuestra norma de fe y práctica es la Biblia. ¿Lo entiendes, hermano? Espero que estés entendiéndolo bien y que tú veas la importancia de ver en la Biblia la voluntad clara, general de Dios, pero también tienen una voluntad específica. Tiene un plan diseñado para ti. Hemos visto que Dios tiene una senda por la cual quiere guiarnos. La palabra de Dios enseña que tiene un plan especial, un plan específico, un plan personal para cada uno de ellos. Por ejemplo, ilustré la semana pasada que la voluntad de Dios general para cada creyente es que se case con otro creyente, no con un incrédulo. Eso es lo general. Pero creo en lo personal, y estoy seguro, convencido, de que la voluntad personal para mi vida en particular, quizás para ti es diferente, pero en mi vida, Dios en su voluntad personal hacia mí, estaba interesado en que yo me casara con Connie. Ella es parte de la voluntad personal que Dios tenía para mí. Dios tenía una voluntad en cuanto a la vocación que tenía para mí. Quizás yo pensaba ser un profesor, pero Dios quería que yo fuera un pastor, un obrero en su obra. Yo quería algo, pero Dios quería algo personalmente diferente para mí. Y podemos nosotros discernir esa voluntad personal. De eso se trata este estudio.
Pero lo interesante es que debemos conocer en primer lugar que Dios tiene una voluntad soberana, también Dios tiene una voluntad general, pero también tiene una voluntad personal. En segundo lugar, y ahora sí vamos a entrar a lo que vamos a hablar esta semana, en segundo lugar, si quieres retomar tus apuntes de la semana pasada, no solamente Dios promete guiarnos a su voluntad, pero en segundo lugar, tú debes tener la actitud correcta a la voluntad del Señor. Y ahora sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 9, y dice la palabra de Dios en el versículo 3 para dar contexto a los que no estuvieron la semana pasada, y vemos, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Acá en el contexto está Pablo, había consentido anteriormente la muerte del diácono Esteban, él estaba empecinado en perseguir la iglesia de Dios, ir en contra de Dios, y ahora él está de vuelta en su rumbo de perseguir a la iglesia, y rumbo en el camino aparece un gran resplandor, versículo 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Subraya, por favor, si no lo has subrayado todavía en tu Biblia. ¿Quién eres, Señor? Una pregunta clave para conocer la voluntad del Señor. Y le dijo, Jesús le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Dios mismo. Cuando estaba siendo como el animal terco que está yendo en contra de la dirección que su amo le está dando, su Señor está guiando. Así era la idea, la mentalidad de Saulo antes de conocer al Señor. Y vemos la respuesta en el versículo 6. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y subraya por favor esa frase, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En primer lugar, ¿qué actitud debemos tener al realizar la voluntad de Dios? Si quieres tomar apunte, en primer lugar, bajo este punto, podemos ver que debemos tener disposición. Cuando Dios nos quiere decir su voluntad, tú y yo debemos estar dispuestos a poder hacer su voluntad. Usted debe estar dispuesto a conocer la voluntad del Señor, no solamente dispuesto a poder ir a la iglesia, no solamente estar dispuesto a dar sus recursos, debe estar dispuesto a hacer la misma pregunta que el apóstol Pablo hizo acá, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Está dispuesto usted, hermano, hermana, el día de hoy a conocer la voluntad de Dios y a hacer la voluntad de Dios? Porque una cosa es conocerla, pero otra cosa es estar dispuesto a realizarla. Si no, quizás si usted no está dispuesto a realizar la voluntad de Dios, quizás por eso todavía la desconoce. Quizás por eso está indiferente a conocer la voluntad de Dios, porque en su corazón no está la disposición de hacer la voluntad del Señor. Pensando un poco en eso, me viene a la mente la idea de una persona que quiere tener su casa, una persona que tiene en su mente un tipo de casa específico, que a lo mejor va y habla con su esposa y hacen un plano de cuántas piezas quiere tener en la casa, cuántos baños quiere tener, de qué dimensiones debe ser, cuál es la estructura que quiere tener. En realidad están diseñando ellos un plan, un propósito, luego buscan un arquitecto para que esas personas digan, mira, esta es mi idea, este es mi plan, diséñame algo de acuerdo a lo que yo quiero. En realidad, el arquitecto ni tiene que diseñar la casa a esas personas, más bien las personas han hecho el trabajo del arquitecto. Pero ellos están diciéndole al arquitecto, eso es lo que yo quiero, esta es la casa que quiero. En el ejemplo, la verdad, no hay nada de malo. No hay nada de malo de una persona que quiera buscar que alguien pueda hacer la casa de acuerdo a lo que uno quiere. Pero me temo, hermano, que esa es la forma que hacemos cuando vamos a Dios, nos acercamos a Él y le decimos, Señor, Señor, aquí está lo que yo quiero para mi vida, ahora diseño un plan de cómo yo puedo tener lo que yo quiero. Lo que hacemos con Dios es simplemente que Él sobreponga nuestra voluntad sobre la voluntad suya y que la conforme su voluntad a lo que nosotros queremos. Eso no es correcto, hermano. Eso no es la forma que tú debes disponerte a buscar la voluntad del Señor. Cuenta una historia de que había un vagabundo que siempre él iba caminando en línea recta y él avanzaba nomás y de repente cuando llegaba a una parte donde tenía que tomar una decisión de ir o a la derecha o a la izquierda, él siempre andaba con una moneda
y él tiraba la moneda al cielo y dejaba que cayera, y por ejemplo si salía cara iba a la derecha, si salía sello iba a la izquierda, y de repente una persona con curiosidad al observar a este vagabundo pudo ver que este vagabundo tenía esa costumbre. Y le preguntó, ¿y cómo sabes que tienes que ir realmente a la derecha? Y el vagabundo dijo, bueno, si no me sale a la dirección que yo quiero, puedo tirar 6, 7 veces la moneda hasta el punto que caiga en la dirección que yo quiero. Bueno, a veces eso hacemos con el Señor. Somos como ese vagabundo que estamos diciéndole, Señor, quiero hacer tu voluntad. El Señor te la muestra, te dice, ese camino no debes tomar. Pero somos como el vagabundo porfiado que está tirando varias veces la moneda y al final, en vez de buscar hacer la voluntad del Señor, estamos haciendo lo que nosotros queremos. Por eso el primer requisito, al igual que el apóstol Pablo, para vivir la voluntad del Señor, tener la actitud correcta, debe ser estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Te hago la pregunta, hermano, ¿está usted realmente dispuesto el día de hoy? Pero pregúntese honestamente, en realidad y con toda sinceridad, ¿quiere hacer la voluntad del Señor? Si la respuesta es sí, debe estar dispuesto a seguir paso a paso lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Debe usted tener disposición. En segundo lugar, si quieres tomar apuntes, también debes tener mansedumbre. Mira lo que sigue diciendo el texto en el versículo 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8, interesante este texto, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Imagínate, el hombre que estaba acarreando gente a la fuerza para llevarle a un concilio, a un juicio público, para que otros murieran. Esa persona que tenía el poder intelectual, poder legal, de poder someter a otros, ahora era como un animalito manso, un animalito que solamente estaba siendo guiado por otro. ¿Sabes qué? Es arrogante y orgulloso que no seamos mansos a la dirección del Espíritu Santo. La Biblia enseña en Salmos 25:9, anótalo por favor o búscalo conmigo en tu Biblia, dice la palabra del Señor, en que encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. La Biblia dice que Dios está prometiendo guiar en su voluntad a los mansos. ¿Sabe usted el significado de la palabra manso? Si usted no lo sabe, quiero compartírselo. La palabra simplemente significa acá en el texto un espíritu enseñable y quebrantado. ¿Cuán enseñable es usted? ¿Cuán quebrantado está dispuesto a estar delante de la voluntad del Señor? En tiempos antiguos se dice que los vaqueros atrapaban a sementales salvajes allá en los Estados Unidos y lo golpeaban, lo machacaban un poco para amansarlo. No lo lisiaban, no solamente lo querían ablandar para poder poner una montura, ensillarlo y así poder ellos, estos vaqueros, poder utilizar todo ese poder que tenía el animal, ese gran semental, a su disposición. Esto es la idea de mansedumbre, un poder bajo control. Querían tener todo ese poder bajo control. Y sabes que tú, la verdad, hermano, Dios te ha diseñado con un gran potencial, con un gran poder para hacer la voluntad del Señor. Lamentablemente, muchos de nosotros en realidad no estamos siendo enseñados por el Señor, no estamos siendo quebrantados por Él, no estamos dejándonos ser amansados por Dios. Te hago una pregunta, hermano. ¿Ha podido hacer Dios con usted todo lo que Él quiere? ¿Ha podido el Señor poner una silla sobre usted y Él dirigirle donde Él quiere dirigirle a usted? ¿Ha dicho a Él, qué quiere, Señor, que haga? Bueno, acá vemos al apóstol Pablo, que él estaba, antes de ser el gran apóstol, estando a disposición de otros. Dios le va a hablar a usted, pero usted debe tratar de escuchar a Dios. Él no grita, él usa su voz apacible y dulce, hermano. En Primera de Reyes vemos esa ilustración que Dios quería hablar al profeta Elías, pero él buscaba en estruendo, en tormentas, pero al final la voz que escuchó al Señor era una voz apacible, una voz dulce. Es así como quiere hablarnos el Señor, es así como quiere amansarnos el Señor. Por ejemplo, Dios le va a hablar a usted en su tiempo devocional,
pero debe tener un tiempo devocional para poder oír al Señor. Él no solamente quiere que le escuchemos, no quiere solamente escucharnos a nosotros, pero Él va a escuchar, pero también Él quiere que nosotros le escuchemos atentamente. Hay la ilustración de dos tipos de personas, dos tipos de creyentes que pueden haber en estos días. El tipo de creyente que le dice a Dios, Señor, escucha que tu siervo habla, o puede ser el segundo creyente, que es la idea de la mansedumbre, en lugar de decir, Señor, escucha que yo estoy hablándote, yo tengo un plan para que tú me guíes, más bien tú en lugar de eso debes decir como el segundo lugar, habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso lo vemos en 1 Samuel 13:10. Esa es la actitud que quiere Dios tener a sus siervos, a sus hijos. Tú debes estar pensando ahora mismo, escuchando este mensaje, Señor, háblame, quiero escucharte, quiero saber cuál es tu voluntad para mí, quiero tener la actitud correcta. Debes estar dispuesto, en primer lugar. También en segundo lugar, debes estar manso, debes tener la actitud de ser manso, enseñable, quebrantado por el Señor. Pero en tercer lugar, mira lo que sigue diciendo el texto, debes tener sumisión, que no es lo mismo. Fíjate lo que dice el versículo 9 en adelante. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Acá vemos otro personaje que estaba a disposición del Señor, un discípulo que la verdad no sabemos mucho de él. Sí estamos claros que no era un diácono, no era un apóstol, era una persona quizás de la congregación. Fíjate lo que dice el versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Vemos que ahora Saulo estaba en un lugar, estaba con una actitud mansa, orando al Señor, pidiendo que Él pueda dirigirle, que Él pueda mostrarle qué es lo que debe hacer. El Señor prometió utilizar ahora a otro hombre y le dijo, Saulo, quédate ahí, yo voy a mandar a alguien. Y vemos, por razón del tiempo, avanzamos hasta el 17, y dice, entonces fue entonces, Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu. Es interesante ver la idea de la sumisión que tuvo Ananías, la actitud de sumisión que tenía Pablo. Usted puede rendirse a la voluntad del Señor. No es suficiente conocer, hermano, la voluntad del Señor, ni es suficiente solo escuchar su voluntad. Usted debe decir, Señor, estoy listo para hacer tu voluntad, estoy listo para lo que tú quieras. ¿Sabes qué? Cuando estamos dispuestos, Dios puede enviar a personas, como en el caso de la vida de Saulo, para poder encaminarte, instruirte en los caminos del Señor. Vemos al orgulloso Saulo ahora siendo sumiso a las instrucciones de alguien menos importante que él. Lo interesante de Ananías, como te decía, es que no sabemos nada de él. Probablemente era un hermano más, quizás el más pequeño de toda la cadena de discípulos de la iglesia en Jerusalén. No fue un pastor, no fue un diácono, no fue una persona que era reconocida por su servicio, pero Saulo, a pesar de eso, estuvo siendo obediente, sumiso a la instrucción del Señor. Quizás alguien está apareciéndose en tu vida para poder guiarte, quizás en el discipulado, quizás en alguna enseñanza, y tú por solamente ser orgulloso no estás pensando en ser sumiso a la voluntad de Dios. Quizás esa persona no te cae, o quizás esa persona no está agradándote porque no está diciendo cosas que te agradan a ti y te incomoda. Hermano, ¿por qué en vez de estar teniendo una actitud de no ser enseñable o quebrantado, ¿por qué no mejor cambias tu mentalidad y puedes ser sumiso a la voluntad del Señor? Acá vemos esta idea en el apóstol Pablo. Él dejó su orgullo de lado y comenzó a ponerse voluntariamente bajo la dirección de otro. Alguien quedó en pana, cuenta la historia, en un auto viejo, casi una chatarra, que tenía las 4 llantas desinfladas, tenía el tanque de benzina oxidado y como pudo nomás llegó a una bencinera y le dice al bombero, llénelo. Imagínate ahí ahora el bombero que estaba mirando esa chatarra vieja, casi no podía andar, y el bombero le pregunta a la persona, ¿y para qué? ¿Para qué si es inservible esto? Imagínate ahora, quizás en tu propia vida.
quizás no estando dispuesto a hacer la voluntad del Señor, quizás no estando dispuesto a ser sumiso a la voluntad del Señor, quizás no estando dispuesto a ser quebrantado, enseñado por el Señor, no siendo sumiso. Quizás tú estás diciendo, Señor, lléname para hacer tu voluntad. Y el Señor está preguntando, ¿para qué si no te sometes? ¿Para qué si te estoy dando instrucciones claras y tú no las estás siguiendo? ¿Con qué propósito yo te mostraría mi voluntad? Más bien debemos ser como la actitud que nos muestra Romanos capítulo 12. Acompáñame por favor ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 2 dice, así que hermanos, os ruego, subraya por favor esa palabra, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis, subraya por favor, aquí está rogando Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico, es el culto racional de cada creyente, cada cristiano. Y el 2 dice, no os conforméis a este siglo, no tomen el molde de este mundo, sino que transformen su entendimiento, renueven su entendimiento. ¿Y con qué propósito? Dios quiere que nos presentemos. Fíjate para qué. El mismo texto lo aclara. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable para ti. Va a ser lo perfecto para ti. Es buena, hermano. No tengas la actitud de no estar dispuesto a hacerla. Sé sumiso a ella, sé obediente a ella. Ten la actitud de mansedumbre, porque Dios quiere guiarte, pero Dios no guía a caballos salvajes. Dios guía a personas dispuestas, como el apóstol Pablo, a decir al Señor, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén, hermanos. Quiero invitarte a poder estar orando ahí. En tercer lugar, si queremos comprender y discernir la voluntad de Dios, también en tercer lugar, en los puntos principales que estamos hablando, no solamente Dios promete su guía, no solamente debemos tener la actitud correcta, pero en tercer lugar, en tus apuntes puedes anotar la guía de Dios a su voluntad es práctica. Él promete guiarnos. Si tenemos la actitud correcta, va a guiarnos. Ahora, ¿cómo nos va a guiar? Es la pregunta que debemos hacernos. Bueno, la guía del Señor es más práctica de lo que tú imaginas. Es más sencillo de lo que tú crees. En primer lugar, si quieres tomar apuntes, somos guiados por la palabra del Señor. Mira nuevamente Hechos capítulo 9, versículo 5. Dice, Él dijo, Señor, ¿quién eres, perdón, Señor? Y Jesús respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y tú puedes seguir leyendo. Vemos que claramente Dios está usando su palabra para dirigir al apóstol Pablo. Saulo, ojo, ya era un fariseo lleno de la palabra. En el capítulo 7 estuvo escuchando un gran sermón de la palabra del Señor. Estaba escuchando una de las más poderosas predicaciones, predicado por un excelente siervo de él llamado Esteban. Él estaba en un culto de sana doctrina, escuchando sana enseñanza y aún así no tenía buena actitud. Había oído a Esteban predicar. Ahora era el Señor mismo que le estaba diciendo, esto es lo que yo quiero que hagas. Sabes que mucho de la voluntad del Señor se encuentra en la Biblia. Por eso déjame ser honesto contigo el día de hoy. Nunca busque la voluntad del Señor respecto a algo en particular que Dios ya ha hablado o ha prohibido claramente. No empieces a razonar con los principios de Dios. Si Dios ya lo ha dicho claramente, te ha dicho qué cosas debemos hacer o qué cosas no debemos hacer, la voluntad general de Dios para cada uno de nosotros, es arrogante y peligroso simplemente hacer algo opuesto. Decir, pero Señor, no es tan malo. Bueno, quizás entiendo por la cultura antigua, pero en nuestra cultura no hay nada de malo hacer esto o no hacer esto otro. ¿Sabes qué? Es insensato e infame pretender conocer la voluntad de Dios sin conocer su palabra. Por eso debemos meternos de lleno en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que no faltemos a ningún culto si es que podemos estar. Por eso no debemos descuidar la lectura personal y privada de la palabra del Señor. Si Él lo ha dicho en su palabra, esa es la voluntad de Dios para usted. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Amén. Si vemos claramente la palabra de Dios que es su voluntad, perdón, para nuestra vida, entonces debemos no estar negociando con Él, más bien debemos estar dispuestos a seguir su voluntad. Por eso quiero animarte, hermano,
que el día de hoy podamos ver la palabra del Señor y ser guiados por Él. En segundo lugar, somos guiados no solamente por la palabra de Dios, sino que también somos guiados por personas de Dios. Ya hemos leído en el texto, por razón del tiempo no lo vamos a leer, pero desde el versículo 10 hasta el versículo 12, Dios utilizó a personas para ayudar al apóstol Pablo a conocer su voluntad. Dios utilizó a un Ananías para ayudar a Saulo a conocer la voluntad de Dios. ¿Sabes que Dios va a utilizar personas para ayudarte a ti, personas para ayudarme a mí? Dios también puede usarte a ti para ayudar a otras personas. A menudo vas a encontrar la voluntad de Dios de una manera muy maravillosa en el contexto de una iglesia local sana, de sana doctrina, de sanas prácticas, y con otros creyentes que tengan la actitud de glorificar a Dios, seguir cumpliendo la gran comisión, predicando el evangelio, discipulando a otros obreros con una mentalidad de fundar más obras, apoyar a misiones, que podamos vivir en santidad, glorificando a Dios, que si hay problemas dentro de la congregación, tengamos la madurez suficiente de poder resolver para mantener el cuerpo de Dios unido y no fracturado para seguir la voluntad de Dios. Si usted está recibiendo instrucción, estímulo, dirección por parte de algún hermano o hermana, asegúrese de que ellos estén caminando en el Espíritu. Asegúrese de que ellos también estén dando la dirección con la palabra del Señor. Incluso asegúrese de usted estar caminando también para oír bien la voluntad del Señor. Gracias a Dios por las personas que nos dan consejos sabios. Incluso la Biblia en Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Hermano, ¿quieres tener victoria en tu vida espiritual? ¿Quieres seguir al pie de la letra la voluntad de Dios para tu vida? Entonces busca consejos sabios. Está en la multitud de consejeros y eso se encuentra en una iglesia local. El plan de Dios para un cristiano no está lejos de una iglesia local, está cerca. Incluso si estás pensando en que tú puedes vivir tu vida un poco distante, asistiendo solamente a una iglesia local, nunca vas a encontrar 100% la voluntad de Dios para tu vida. Debes meterte de lleno, debes estar dispuesto a llegar a la hora. Cuando teníamos tiempo de reunirnos juntos ahí en el templo, podíamos estar conociendo un poco más, sirviéndonos unos a otros, pero debes estar dispuesto a llegar a la hora para poder servir y no irte y arrancar apenas termine, más bien buscar cómo ayudar a otros, cómo poder ser de bendición o buscar ayuda también en tu vida personal, porque la voluntad de Dios se trata también y Dios va a usarnos, guiar a nuestras vidas, a su voluntad a través de personas. También somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos en el versículo 17 del capítulo número 9, que vemos que Dios eligió ahora a Ananías. Ahí estaba Ananías llegando a la casa donde estaba Saulo, y cuando Ananías le devolvió la vista de parte del Señor, vemos que el apóstol Pablo, Saulo en ese entonces, fue lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Este es el testigo interno que tú y yo, como cada creyente, tenemos de parte del Señor. El Espíritu de Dios nos conduce, el Espíritu de Dios nos guía. Más bien, el Espíritu Santo nos va a ayudar a ir donde Dios quiere que vayamos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta hora? ¿Cuántos ya están seguros que se mueren o irían al cielo? ¿Puedes levantar tu mano? Perfecto. Si tú eres salvo, tiene la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo nunca te empuja, más bien Él guía, Él dirige. Él no te grita, Él a veces te habla suavemente, no te fuerza, más bien te va a conducir, si tú eres manso, para dejar que Él te conduzca. También en cuarto lugar, somos guiados por la sabiduría de Dios. Versículo 20 al 22, por razón del tiempo no tenemos, pero para poder leer, pero la idea que está planteando acá la escritura es que luego que todo esto aconteció, llegó a la iglesia y vemos que Saulo estaba predicando. Y había gente ahí como un poco dudosa diciendo, ¿no era este el que nos perseguía? ¿No era este el que nos llevaba a las sinagogas? ¿No era este? ¿No será que a lo mejor está metiéndose como engañándonos y nos va a llevar a todos a la cárcel y nos van a matar a todos por su culpa? Había mucha gente que estaba desconfiada del apóstol Pablo, pero vemos en el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Vemos que él estaba ahora predicando, lleno de sabiduría,
lleno de gracia, lleno del Espíritu, lleno de la palabra del Señor. Saulo ahora estaba lleno y provisto de sabiduría, sabiduría celestial. ¿Qué es sabiduría? A veces nosotros tenemos un mal entendimiento de lo que es sabiduría, pero sabiduría es simplemente ver la vida desde el punto de vista de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo ve Dios este asunto en particular? No temas, hermano, usar tu mente. ¿Para qué habría Dios de renovar tu mente si no quisiera que la usaras? Que tú fueras una marioneta más de Dios. No tiene lógica, no tiene sentido. Más bien creo que Dios nos invita de forma regular a renovar nuestra mente porque Él quiere que la usemos, pero que la usemos bien. Se trata de usar el santo sentido común. Lamentablemente eso falta mucho hoy en día. Muchos creyentes no disciernen, no usan el sentido común, ven lo malo como algo bueno o simplemente ni siquiera lo ven como algo que puede ser algo malo. Más bien Dios nos invita a que en cada asunto busquemos la sabiduría de Dios. Santiago 1.5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Un autor llamado J. Parker dijo en relación a la sabiduría, sabiduría es el poder de ver y la inclinación a escoger lo mejor y más alta meta con la plena seguridad de lograrlo, porque sabemos que es la voluntad del Señor. Sabiduría es saber ver la vida con los lentes del Señor. Es saber escoger qué va a ser lo mejor, hermano, para nuestra vida. Somos guiados por la providencia de Dios. Vemos que Dios no promete también sacarnos de los problemas cuando estamos en su voluntad, sino que Saulo aún así estaba metido en grandes problemas, estando haciendo la voluntad del Señor. Gente no le creía, gente estaba en desacuerdo con él. Incluso en varias ocasiones, para ganar confianza, tuvo que arrancar por su vida. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios no significa que va a haber ausencia de problemas. Más bien a veces Dios crea problemas en nuestra vida para que podamos fortalecer nuestro carácter. Hay un Dios que vigila los asuntos de los hombres, que planea poder ayudarnos a encaminar todo para nuestro bien. Ya vimos muchos textos la semana pasada que vemos la mano invisible de Dios guiando, dirigiendo y obrando todo, encauzando todo para nuestro bien. La mano providencial de Dios. ¿Ya? Por eso, permítame decirle que Dios siempre quiere mostrarle su voluntad para tu vida, porque Él quiere lo mejor para ti. Y permíteme darte 3 principios para terminar de la palabra del Señor. En primer lugar, la voluntad de Dios es para siempre tu bienestar. Dios quiere tu bienestar. Ojo, no tu comodidad, tu bienestar. Hay creyentes que piensan en irse lejos, a tener una vida tranquila, sin problemas, lejos de la gente, quizás viviendo algo que sea como el sueño americano, de tener provisión y estar con su familia tomándose un café en las tardes, viendo el atardecer y no teniendo ningún problema. Lamentablemente, hermano, ese no es parte de la voluntad del Señor. Más bien la voluntad del Señor es que estemos dentro del contexto de una iglesia local, buscando qué le glorifica a Él, buscando cómo incomodarnos a veces para poder llevar a cabo su voluntad. En segundo lugar, también no solamente Dios quiere en su voluntad nuestro bienestar, pero ojo, no nuestra comodidad, sino que en segundo lugar, la voluntad de Dios nunca lo llevará a donde el poder y la gracia de Dios no le puede habilitar y guardar de los peligros. Vemos que el apóstol Pablo estaba en la boca del lobo, estaba ahí mismo donde se dice en buen chileno, las papas queman, pero Dios en su santa providencia siempre tuvo cuidado del apóstol Pablo hasta cumplir su propósito. ¿Sabes qué? Dios es así. Dios puede usar la dificultad, que puede incomodarte al punto de incluso ser un poco impaciente, pero quiere que tú vivas su voluntad. Pero en tercer lugar, usted tiene la decisión de elegir. Vimos la semana pasada que Dios coloca 2 caminos, el de obediencia y el de desobediencia. Si elegimos la obediencia, Dios nos va a bendecir. Si elegimos la desobediencia, va a haber consecuencias. Dios no impondrá su voluntad sobre usted. Usted tiene la libertad de escoger la voluntad del Señor. Usted no es libre para no escoger. Usted, si está el día de hoy y dice, bueno, es mejor no escoger, porque si escojo, quizás va a ser incómodo. Y si no escojo, bueno, estoy mal, mejor no me quedo ahí, no soy indiferente. Usted no tiene esa libertad. Si usted no escoge, está escogiendo no escoger.
Y usted está mal porque está escogiendo simplemente desobedecer. Usted no tiene la libertad de escoger las consecuencias de sus decisiones. Más bien usted tiene la libertad de escoger y elegir lo que usted debe guiar. Si usted escoge la desobediencia, van a haber consecuencias. Si usted escoge la obediencia, van a haber resultados positivos. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que vea la voluntad del Señor y que tú puedas estar pensando ahora mismo, Señor, ¿qué tan humilde soy? ¿Qué tan sumiso estoy siendo a tu voluntad? ¿Conozco tu voluntad para mi vida? Si no es así, hermano, quiero invitarte a que tú puedas estar viendo todos estos principios y no siendo indiferente. Ahora es el momento que Dios te está invitando a ti, me está invitando a mí a hacer las preguntas que el apóstol Pablo hizo al comienzo. Señor, ¿quién eres? Si tú ya sabes quién es el Señor, tú ya conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida, si tú ya sabes qué pasos debes dar, debes hacer la siguiente pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿En qué momento quieres que lo haga? ¿Qué cosas quieres que rinda de mí? ¿Qué actitud quieres que yo cambie? Señor, ¿qué servicio quieres que yo realice? Señor, ¿cómo puedo involucrarme más en la iglesia local? Más involucrarme en el servicio a ti. Sabes que Dios está invitándote ahora a poder escoger. Y quiero invitarte a lo mismo a ti. Quiero invitarte a que si tú, en primer lugar, no eres salvo, que hoy sea el día donde tú puedas arrepentirte de tus pecados y rendirte a Él diciendo, Señor, sálvame. Necesito tu salvación en mi vida. Si nunca has hecho esa decisión importante, por favor, escríbenos. Queremos abrir la Biblia y mostrarte cómo puedes ser salvo el día de hoy. Pero en segundo lugar, si tú ya eres hijo de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay? Amén. Hace la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero invitarte a eso. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego en esta hora que nos ayudes a poder seguir tu voluntad y vivir de acuerdo a las actitudes que nos muestras en tu palabra y poder escoger siempre tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Te pido, Señor, que si hay algún hermano ahora mismo que está debatiéndose dentro de sí de seguir tu voluntad, que ya la sabe, ya la conoce, que hoy sea el día donde tú le hayas quebrantado a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, para poder decir, al igual que nosotros, Señor, Señor, tú guía nuestra vida, pone la silla de tu soberanía sobre nosotros y te daremos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén.